Hoy estamos continuando, yo creo que la lectura de Marcos. Estamos en Marcos 6. Creo que esa fue también la lectura de hace 2 semanas, también Marcos 6. Y estamos en la clase número 18. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Contentos? Qué bueno. Número 18, estudio número 18. Y hoy vamos a ver la multiplicación de nuestros recursos. Yo creo que es un tema bastante importante, ¿verdad? Hemos estado hablando todas estas semanas sobre ¿qué? El tema principal. La evangelización. La evangelización. Y sabemos que el campo evangelístico no es solo en las calles, ¿verdad? Sino ¿cuál es nuestro campo evangelístico? ¿Ah? Nuestro hogar, nuestros familiares, que es lo más cercano a nosotros, nuestros trabajos, todo nuestro entorno. Todo nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra escuela, todo eso forma parte del campo evangelístico. Así que esta clase nos toca directamente a cada uno de nosotros, aparte de que tenemos todos el llamado de evangelizar. Amén. La multiplicación de nuestros recursos. Y vamos a ver la historia, nuestro ejemplo por excelencia, nuestro Maestro Jesús, que Él nos enseña acerca de este tema. ¿Alguien me puede leer los objetivos de la clase de hoy? Saber que Dios nos capacita para saciar el hambre espiritual del mundo. Sentir compasión por los que todavía no han probado el pan espiritual. Saciarnos primero para poder entender las necesidades de los demás. Amén. Este último punto es bien importante. Bueno, todos son importantes, pero debemos empezar por ahí, ¿verdad? Si no tenemos para dar, ¿qué vamos a dar? ¿Verdad? Así que tenemos que empezar por ahí primero. Y ya nuestro hermano lo ha dicho muchas veces, tenemos que empezar por una relación con Dios, para que entonces todo lo demás fluya. El pensamiento central. Aunque nuestros recursos sean limitados, el Señor nos puede multiplicar si los ponemos en su mano. Si los ponemos en sus manos. Amén. ¿Y el texto áureo? Respondiendo él les dijo, dales vosotros de comer, y comieron todos y se saciaron. Amén. Vamos a entrar a nuestra clase bíblica que se encuentra en Marcos capítulo 6 y vamos a estar leyendo. La clase en realidad empieza desde el 30 y en el libro lo tenemos desde el 34 hasta el 44. Así que yo voy a leer los primeros 3 versículos para que podamos entender un poco más del contexto y de lo que vamos a estar viendo hoy. Si ya todo lo tienen, voy a empezar a leer Marcos 6, versículos 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora ustedes siguen. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadles a vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por decirles a ellos. Y les dijo, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo.
Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y cogieron pedazos 12 cestas llenas, y lo que sobró los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén. La enseñanza dice, lo poco o mucho que tengamos para la obra puesto en las manos del Señor, podrá ser transformado, multiplicado y adaptado a sus propósitos. El autor de este libro de Marcos es el propio Marco, sobrino de Bernabé, Juan Marco. Y se cree que los eventos que él narra aquí fue porque él los escuchó del apóstol Pedro. Los personajes pues ya vimos que son Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Y este libro fue escrito aproximadamente en los años 55 al 65 después de Cristo desde Roma. Y este evento tuvo lugar, se recuerdan que estuvimos hablando de que el Señor empezó a evangelizar, él fue a Nazaret, pero él estaba él se partió desde Capernaum, así que él está cerca de toda esa área. Dice que estaba en el área de Bethsaida, fue donde este evento tuvo lugar, al norte de Israel. Amén. Cerca del mar de Galilea, que era donde ellos estaban. Entrando a la clase, la multiplicación de nuestros recursos. Siempre habrá ocasión o momentos en que nos veremos como la situación que acabamos de leer, la necesidad de proveer. Pero muchas veces nos encontramos con que los recursos que tenemos no compensan la demanda, la necesidad. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña a través de este relato, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Sabemos que nuestro Dios es poderoso y era el mismo Jesús el que estaba ahí con ellos. Sabemos que el Señor tiene a su disposición la oportunidad y posibilidad de hacer muchos milagros, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos una lección. Por eso es que vemos que muchas veces el Señor, como en este caso, se dirige a los discípulos, a los apóstoles, para ver qué es lo que ellos iban a hacer. Empezando en el versículo 30, que está en sus Biblias, no está en el libro, dice la palabra que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ustedes recuerdan hace 2 clases de qué hizo el Señor, que los mandó a ellos a evangelizar de 2 en 2. Así que ellos se habían ido, el Señor los había mandado. Después que Él le había enseñado lo que tenía que enseñarle en cuanto a la evangelización y cómo tenían que hacerlo, Él dijo, ahora vamos a ponerlo en práctica, lo que yo les enseñé. Y ellos se fueron a evangelizar. Entonces ellos regresan donde el Señor, que es lo que están diciendo acá en el versículo 30, y le contaron todo lo que ellos habían experimentado, todo lo que pasó. Ellos fueron mandados con el poder del Señor para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Y yo me imagino que estos apóstoles pues venían contentos, pero a lo mejor venían bien cansados, porque no sé cuántos días han de haber ellos caminado y trabajado en la obra del Señor. Así que ellos estaban agotados, y el Señor, que lo sabía, no tenía ni que decírselo, ¿verdad? Dice que el Señor, cuando los escuchó, le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Así es que el Señor conoce, ¿verdad?,
que nosotros como seres humanos, pues nuestro cuerpo se cansa. Y trabajar en la obra del Señor, y más de esta manera, como los misioneros que salen a evangelizar, a caminar, es cansado, ¿verdad? Agotador, porque dedican todo el día, muchas veces en la calle, llevando la palabra del Señor. Aquí en este versículo vemos cómo le llaman por primera vez apóstoles. Apóstoles quiere decir un mensajero, un enviado. Ellos habían sido enviados por el Señor, así que bien llevaban el nombre de apóstoles, ¿verdad? Venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y desierto en este caso no quiere decir que era un terreno árido, sino un lugar donde no habían más personas. Era un lugar despoblado, donde ellos podían estar tranquilos, donde a lo mejor ellos podían, a lo mejor traían muchas preguntas de toda la experiencia que ellos tuvieron para hablar con el Señor, para preguntarle a su maestro. De esta manera que el Señor les dijo eso, dice, esto deduce de la forma positiva y satisfactoria en que Jesús recibió el informe que ellos le habían traído cuando le dijo, vamos a descansar. Ya ustedes trabajaron, ustedes lo hicieron bien, vamos a descansar. Y aprendemos de esto, que el Señor permite el descanso en nuestras vidas. Muchas veces nosotros sentimos que no es suficiente. Muchas veces sentimos que no tenemos el derecho a descansar cuando se trata de la obra del Señor. A veces nos sentimos que el decir que estamos cansados o el querer apartarnos para recobrar fuerzas, que es algo que a lo mejor al Señor no le va a agradar. Yo sé que hay personas que a lo mejor se sienten de esa manera, y hay algunos que a lo mejor lo señalan también así, como que la persona no tuviera el derecho de descansar. Si eres una persona que está dedicado por completo a la obra del Señor, personas piensan, ellos no se cansan, ellos están ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, listos y prestos para hacer la obra del Señor. Pero el Señor aquí, Él mismo, los enfermos siempre iban a ver, los necesitados siempre iban a estar ahí. El Señor sanaba, el Señor libertaba, restauraba, los apóstoles hacían el trabajo, pero no se acaba el trabajo, ¿verdad? Así es que a pesar de eso, debemos sacar el tiempo para descansar, especialmente los que están dedicados a la obra a tiempo completo. Y los que trabajan y también están dedicados a la obra, también deben sacar tiempo para descansar y nunca sentirse que el Señor los va a condenar o a ver mal por eso. Amén. Dice el versículo, no lo tengo aquí, el versículo 32. Dice que ellos entonces entraron a una barca para ir a un lugar desierto, un lugar aparte donde ellos pudieran descansar. Pero la gente se dio cuenta. La gente vio lo que estaba pasando. Ellos vieron que ese era Jesús el que entraba a esa barca. Ellos vieron que eran los apóstoles del Maestro que estaban entrando a esa barca. ¿Y qué hicieron ellos? Lo persiguieron. No le dieron ni siquiera un chancecito. No le dieron una oportunidad. Dice que llegaron primero que ellos. Ellos entraron a la barca y atravesaron de una ciudad a otra. Así es que para que estas personas pudieran llegar primero que Jesús, yo me imagino que ellos corrieron para estar ahí. Lo que te hace pensar es la necesidad que ha de haber en el corazón de esas personas. Ellos, la fama de Jesús se había corrido por todas las aldeas y por todos los pueblos de esa área, porque recuerden que el Señor ya tenía tiempo que Él estaba evangelizando y haciendo milagros. Así que ya todos los conocían. Y se cree que la cantidad de personas que llegó ahí eran por lo menos 15,000 personas. Es lo que se estima o se especula, porque dice que fueron 5,000 hombres los que estaban ahí, sin contar las mujeres y los niños.
y la mayoría de las veces son más niños que padres, o que mamá o que papá, ¿verdad? Y a lo mejor no todos eran casados, pero muchos eran casados, habían también mujer, niño. Eran bastantes personas las que estaban ahí. Lo más probable es que todo el pueblo se desbordó a ese lugar. La necesidad que había en el corazón, el hambre que hay en el corazón, es lo que llevó a esas personas a ese lugar. Sabiendo ellos que a quien ellos iban a escuchar no era cualquier persona. Tantos años que habían pasado y escaseaba la palabra del Señor en todos esos días, hasta que llegó Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego se levanta Jesús, un hombre sin igual, un hombre nadie como él. Estas personas no les costó nada para llegar a donde estaba Jesús. Muchas veces, para que las personas vengan a la iglesia, hay que hacer tanto esfuerzo, hay que estar detrás de ellos. Y digo, wow, si en el corazón hay verdaderamente necesidad de Dios, las personas van a encontrar la manera de llegar. Yo estoy segura que en este lugar habían personas enfermas, a lo mejor personas paralíticas. Ellos encontraron la manera de llegar. Igual que el paralítico que abrieron el techo, encontró la manera de llegar. Cuando hay necesidad en el corazón, encontramos la manera de llegar hasta donde podemos escuchar a Dios, amén. Así es que estas personas llegaron y estaban ahí listos esperando a que Jesús llegara. Ellos estaban ahí para recibirlo. Cuando Jesús bajó de la barca, ya estaba la multitud ahí esperando por él. Pero muchos los vieron y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y dice la palabra, como conociendo a nuestro maestro, que tuvo compasión de ellos. Yo me pregunto, yo no sé cómo se habrán sentido los apóstoles. Acababan de regresar de una evangelización, estaban cansados. Y es como que, wow, este es el momento. Ya yo supongo que a lo mejor tenían en su mente, ya ellos habían apagado el switch. Ahora vamos a descansar, y de repente se encuentran con la multitud. No, todavía no se ha terminado. ¿Cuál habrá sido la reacción de ellos o el pensar de ellos? A lo mejor han de haber pensado, el maestro se va a enojar porque fue él el que propuso, vamos a descansar. El maestro muchas veces trabajaba horas y horas y horas y a lo mejor no tenía ni tiempo para comer. Pero se encontraron con la multitud que no los dejaba descansar. ¿De qué manera nos hubiéramos sentido? Molesto. Pero dice la palabra que el Señor no se molestó, porque él sabía a qué él había venido. Esto nos enseña a nosotros también nuestra actitud, ¿verdad? Dice la palabra que él los vio como oveja sin pastor. Vio en ellos esa necesidad y él iba a cumplir su propósito por el cual él había venido, ¿verdad? Y era a proveer para la necesidad. El que viene a mí, no le echo fuera. El que tenga hambre y sed, venga a mí y yo les voy a suplir. Y ahora vienen a ellos y que se vaya a molestar, ¿verdad? Bueno, nosotros en nuestra humanidad a lo mejor, pero tenemos que pensar el propósito por el cual el Señor también nos ha llamado, en la tarea que el Señor nos ha dejado. Y que ponga el Señor en nosotros esa misma necesidad, ese mismo deseo de la salvación de nuestro amigo, de nuestro familiar. Que nosotros podamos también ver la gran necesidad, que eso es mucho mayor que lo que nosotros podamos hacer personalmente para nosotros. Amén. Y dice la palabra que cuando dice que y salió Jesús y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La Biblia no registra qué fue lo que el Señor les enseñó. No sabemos qué fue lo que ellos escucharon, pero ha de haber sido bastante bueno, bastante interesante,
Porque dice la palabra en el siguiente versículo, que ellos estuvieron ahí hasta que se hizo de noche. Estuvieron ahí hasta avanzada la hora. Hasta que se hizo de noche estuvieron ellos ahí. Dice en otro de los apóstoles que cuando ellos llegaron ahí, el Señor empezó a sanar a los que llegaban enfermos. Como les había dicho al principio, muchos llegaron enfermos ahí. Ellos encontraron la manera de llegar. Y el Señor los empezó a sanar a muchos de los enfermos que llegaban ahí. El Señor empezó a enseñarles. No sabemos, como les digo, qué era lo que el Señor les decía. Pero ellos quisieron seguir ahí. Ellos ni siquiera hicieron el intento de irse, sino que ellos tenían hambre de escuchar lo que el Señor tenía para ellos. Cuando nosotros prediquemos, cuando nos toque a nosotros evangelizar, que el Señor nos dé también esa sabiduría para nosotros hablar al corazón de la persona, que el Señor nos guíe a hablar de acuerdo a la necesidad del oyente. Tenemos que presentar el evangelio, como dice la palabra, de arrepentimiento. Y todos sabemos que el ser humano, todo ser humano, es esclavo del pecado. Todos aquellos que no han sido libertados por el Señor es esclavo del pecado. Y aunque muchas veces no reconozcamos en las personas que están en el mundo cuál es la necesidad, la verdadera necesidad, nosotros sabemos. Y el único que puede llegar a suplir esa necesidad, sabemos que está en Dios solamente. Así que el mensaje, no importa cuál sea el problema, el mensaje será el mismo, la solución será la misma. Y es Dios. Amén. Los veo bien calladitos a ustedes. Si tienen algo que aportar, algo que añadir, siéntanse libres de hacerlo. Vemos la entrega que Jesús tenía con las almas. Porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Era un compromiso. Y cuando existe eso, así como Jesús, a veces el cansancio lo tenemos que hacer a un ladito, ¿verdad? Porque ese recomienda el ministerio que tenemos. Y no solamente, pues, de nosotros para ellos, sino que también aquí tal vez no, pero en otros lugares donde vemos que la gente tiene que caminar mucho para llegar a una iglesia o para poder congregarse, ¿verdad? Jesús, viendo cómo esta gente se sacrificaba para estar donde Él estaba, Él era tocado por esa gente y Él decía, estoy cansado, vamos a descansar, pero pues vale la pena porque para eso venimos. Esto también nos enseña que pues muchas veces nos cansamos y a veces pues también cuando alguien nos llama o que tenemos que ir a visitar a alguien al hospital o a la cárcel o a algún sitio, ¿verdad? Es una manera de demostrar, ¿verdad? Esa empatía con las personas, demostrar una obediencia a Dios cuando pues estamos cumpliendo con nuestro trabajo, con nuestro compromiso. Así que pues ahí entendemos de que no puede existir cansancio tan grande en nosotros más que cumplir con la obra del Señor. Algunas veces pues tenemos, como digo, y ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios muestra su gracia y su amor, ¿verdad? Esos son los puntos, esos son el trabajo más importante en la obra del Señor, ¿verdad? El sacrificio que nosotros hagamos. Amén. Es un sacrificio, verdaderamente puede llegar a ser un sacrificio, porque es un sacrificio porque muchas veces tenemos otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero tenemos que ponerlas a un lado para hacer lo que es mejor, para hacer lo que es de más valor. Y es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y nosotros a veces vemos esto y leemos la historia y esto no es para que se quede en nuestra memoria como una simple historia, sino cómo aplica esto a mi vida. En qué momento se pueda dar la oportunidad en que yo también tenga que poner a un lado, como decía el hermano, el cansancio para hacer la obra del Señor. Esto es algo del diario vivir de nosotros como hijos de Dios y siervos de Él, haciendo la obra que Él nos ha llamado a hacer. Dice el versículo 35, que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto, aquí no hay nada, aquí no es como estamos en la ciudad, que pueden ir a la tienda y comprar algo, pero estamos en un lugar lejano, desértico,
y la hora ya es muy avanzada. Así es que la solución que ellos dieron dentro de sus posibilidades es mándalos para su casa, despídelos, y que ellos puedan entonces resolver cada cual en el camino su propia necesidad, que cada cual pueda resolver su propia necesidad. Un par de clases atrás el libro nos enseñaba de que nosotros como evangelizadores, personas que llevan el mensaje del Señor, tenemos que estar capacitados para suplir la necesidad de aquel a quien vamos a evangelizar. Y no solamente es en lo espiritual, dice, sino también en lo material. Pero hay veces que a lo mejor nosotros no tenemos la cantidad o lo que la otra persona necesita. Como le dijo Pedro al paralítico, él es esa persona que él está buscando a Pedro. Pedro no tiene lo que esa persona le está pidiendo, pero tenía algo mejor. Pero eso mejor que él tenía venía ¿de quién? De Dios. Así es que nosotros al salir a evangelizar, por eso es que me gustó mucho el objetivo número 3, que debemos saciarnos primero para poder atender las necesidades de los demás. Si nosotros estamos faltos, entonces vamos a sufrir también en el momento de la evangelización. Tenemos que nosotros también estar en esa cercanía con el Señor, porque no sabemos de qué manera el Señor va a obrar o de qué manera el Señor nos va a usar en ese momento para suplir la necesidad. Nosotros somos en ese sentido suplidores de la necesidad. Es Dios que lo hace a través de nosotros, pero para eso tenemos que estar en esa comunión con el Señor, para que el Señor nos dirija. Aparte de que tenemos que conocer su palabra también. Es un conjunto de cosas que nos ayude a nosotros mismos a crecer y también dar de lo que el Señor nos da. Amén. Así es que el Señor les dice a ellos, esa fue la solución que ellos pudieron pensar. Señor, despídelos, que ellos vayan y resuelvan. Pero el Señor, ¿qué les respondió a ellos? Hay una necesidad, ¿verdad? La necesidad. Estas personas habían estado ahí todo el día. Así que era obvio que estas personas tenían hambre. Y el Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Eso me acuerda lo que el Señor le dijo a Moisés cuando estaban al frente del Mar Rojo. Moisés desesperado, porque detrás venía el pueblo enemigo y delante estaba el mar. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Y para qué tú me llamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? ¿Verdad? ¿Qué tienes en la mano? Aquí vamos a ver aquí ya más adelante cómo el Señor, que es lo que la clase de hoy se trata, usa los recursos que tenemos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es lo que hay? Vamos a trabajar con eso. ¿Puede el Señor hacer un milagro? Y que la persona simplemente hacer caer maná del cielo. El Señor lo puede hacer, pero el Señor quiere enseñarnos a nosotros, porque el Señor se iba, ¿verdad? El Señor se iba y era nosotros los que íbamos a quedar aquí. El Señor trabaja, Él no rompe, bueno, el Señor puede hacer lo que Él quiera, pero nosotros tenemos que trabajar con lo que hay. Aprender a poner las cosas en las manos del Señor, aprender a confiar en el Señor, a no desperdiciar, a ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. No poner a un lado lo que tenemos y esperar que del cielo caiga algo mejor, sino a trabajar con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Denle ustedes de comer, les dijo el Señor. Yo solamente me puedo imaginar la reacción de los discípulos. Pero ¿qué será lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros? Nos está pidiendo algo imposible. Nosotros no tenemos ni siquiera la cantidad de dinero necesaria para comprar pan para tanta gente. Uno de ellos le respondió: tú estás diciendo que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Un denario era lo que era el salario de un día. Para cada país, yo supongo que ese número, esa cantidad, ese precio es diferente para cada país. Lo que es aquí
El salario de un día no es el mismo de a lo mejor nuestros países latinos, ¿verdad? Es muy diferente la cantidad. Pero independientemente de eso, esa cantidad que el libro aquí lo calcula más o menos estimando $50 por día, calcula que ese salario vendría siendo un salario de 8 meses. Estamos hablando de 200 denarios, 200 días, 8 meses aproximadamente, vendría siendo como $10,000. Y la multitud era de a lo mejor 15,000, sino más. Así es que esa cantidad de dinero no era suficiente para dar de comer a todas esas personas, si es que ellos tenían esa cantidad de dinero. Lo que nos enseña la palabra aquí es que los recursos que ellos tenían no eran suficientes para suplir la necesidad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos en esa situación? La clase sí se trata de evangelismo, pero esto puede aplicar en cualquier momento de nuestra vida, ¿verdad? En cualquier momento de nuestra vida en la que nos veamos en necesidad. Y el Señor nos enseña lo que tenemos que hacer. Denle ustedes de comer. ¿Por qué el Señor le habrá preguntado eso? El Señor los estaba poniendo a prueba. Ellos habían caminado con el Señor y habían visto muchos milagros. Pero ellos, no sé, a pesar de ver todos esos milagros, parece ser que ellos ni siquiera consideraron la posibilidad de decirle al maestro, maestro, pero tú eres el que puedes resolver esto. Te hemos visto hacer tantos milagros, tú eres el que puedes resolver esto. Cuando es primera vez, yo supongo que cuando es primera vez en nuestra vida, oh sí, hemos visto al Señor sanar, pero yo no lo he visto hacer esta otra cosa, pudiéramos dudar. Pero la palabra nos enseña que debemos confiar en todas las áreas de nuestra vida, en la provisión que viene de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Así es que aunque nosotros sintamos que a lo mejor podemos, debemos poner todo en las manos del Señor. Eso era lo que el Señor quería enseñarles a ellos. Y el Señor les preguntó, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes hay? Así que ellos empezaron a hacer una evaluación de los recursos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos a la mano? ¿Con qué podemos trabajar? Vamos a investigar qué es lo que tenemos, porque todos algo tenemos para trabajar, algo tenemos para empezar. La clase de hoy, la lectura devocional, nos muestra varias porciones de la Biblia con varios ejemplos, ¿verdad? Dice, uno de ellos fue la de Moisés, que le preguntó qué tienes en la mano, en el momento que estaba frente al mar Rojo. ¿Qué tienes en la mano? Pues eso es lo que tú vas a utilizar. O cuando iba para el frente a presentarse con el faraón, lo que él tenía en la mano, que a lo mejor a los ojos de nosotros no significa mucho. ¿Qué puedes hacer tú con una vara cuando tú te vas a presentar al frente de faraón? No, a lo mejor no significa mucho. Cualquier cosa, por más pequeña que sea, en las manos de Dios es poderoso y puede traer el cambio y suplir la necesidad que hay en ese momento. Así que eso no podemos pensar en lo que tenemos como poca cosa, porque lo poco en las manos del Señor es todo, es mucho. Amén. Otra de las historias que vemos aquí fue la de el Jueces 7:16. Dios usó los cántaros de barro para vencer a los madianitas. Esto fue cuando Gedeón el Señor lo mandó a pelear contra un ejército, ¿verdad? Así es que algo tan pequeño como eso, ¿cómo tú vas a ir a pelear contra un ejército con un cántaro? ¿Verdad? Así es que no podemos cuestionar el poder de Dios o compararlo con lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué tenía este pueblo? De 15,000 personas, 5 panecillos y 2 peces. ¿Qué es esto en comparación con la necesidad?
a los ojos humanos, no es nada. No es nada. Esto no da ni siquiera, esto da para alimentar, si acaso, 2 personas. 2 personas. ¿Y eso en qué ayuda? Para la necesidad, pues no mucho, no mucho. Pero lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos es que eso en sus manos es todo. Dice la palabra que el Señor tomó los panecillos. La persona que había llevado los panes, es otra cosa también. Una persona tuvo la sabiduría de decir, yo no sé cuánto tiempo voy a estar en ese lugar, así que déjame llevarme algo que comer por si acaso. Tuvo que tener fe esa persona y confianza en el maestro para soltar sus panecillos, que era su sustento, ¿verdad? Y ponerlos y dárselo al Señor sin saber lo que iba a pasar. Esto es todo lo que yo tengo. Este es mi sustento para yo poder comer, porque el temor era que al ellos regresar a su casa, ir caminando con hambre, se pudieran desmayar en el camino. Así que tenemos a este joven que fue sabio en llevar su comidita para estar, fue preparado. Y ahora el Señor le dice, dámelo, dámelo, lo único que tú tienes, dámelo a mí. Tenemos que estar dispuestos, ¿verdad?, a desprendernos, a poner en las manos del Señor aquello que puede ser lo único que nos queda, ¿verdad? Dámelo, le dice el Señor. Y dice que el Señor lo tomó, el Señor Jesús lo tomó en su mano y levantando los ojos al cielo, bendijo a Dios por el pan que suplió el Señor. Aunque fue un joven el que proveyó esos panecillos, sabemos que todo proviene de Dios. Cuando el Señor suple, cuando nosotros tenemos que comer, aunque pudiéramos decir, bueno, fue mi esfuerzo de trabajar y que el Señor, con mi dinero yo fui y compré, todo proviene del Señor. Jesús recibió estos panecillos de este joven y levantó sus ojos al cielo para dar gracias a Dios por la provisión de Dios. Provisión de Dios. Y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de toda la multitud. Y repartió los peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Creo que me brinqué. Sí, me brinqué algo. ¿Ah? Sí, me brinqué algo. Dice el versículo 39 que el Señor los mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 50, de 100 en 100 y de 50 en 50. Nosotros muchas veces predicamos que Dios es un Dios de orden. Efectivamente, Dios es un Dios de orden. Y no solamente en el decir, lo vemos en acción. Una multitud de ese tamaño hubiera sido bien difícil repartir de comer a personas que tenían hambre. Siempre cuando hay una multitud y se está repartiendo algo que a lo mejor pudiéramos pensar que no va a alcanzar para todos, ¿qué pasa usualmente? Los de atrás siempre, todos empujan, todos quieren llegar de primero, todos quieren ser partícipes de lo que hay, por el temor de que a lo mejor no va a alcanzar para todos. Pero el Señor en su sabiduría, y siendo un Dios de orden, y este orden no solamente queda en ese ejemplo que vimos, sino que en la iglesia del Señor también tiene que haber el mismo orden. Son de las cosas que nosotros aprendemos de cómo el Señor actuaba, llevaba a cabo su labor, que nos enseña a nosotros que debemos también llevar la obra del reino de la misma manera, en el mismo orden que el Señor nos enseñó. Así que hizo grupos para que fuera más fácil después repartir la comida. Hizo grupos. Y entonces fue que tomó los panecillos y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos
para que pusiese delante de cada uno de los grupos que estaban ahí. Y todos comieron y todos se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Muchas veces, a veces estamos en tanta abundancia que a nosotros se nos hace fácil botar y botar. Pero vemos que el Señor, aunque es un Dios que puede proveer y suplir, multiplicar, ¿qué nos enseña el Señor? No desperdiciar, ser buenos administradores de lo que Él nos da. Y pudiéramos decir, wow, qué casualidad que fueron 12 cestas las que sobraron, ¿verdad? Él tenía 12 apóstoles que estaban haciendo su obra, que se estaban dedicando a tiempo completo a la obra del Señor. Pues cada uno de ellos tuvo la bendición de llevarse una cesta de esas de comida para proveer para su familia también. Es lo que podemos deducir. Podemos deducir que cada uno de ellos pudo llevarse una cesta para su familia. Eso quiere decir que el Señor no se quedó con ninguna, ¿verdad? Así que ¿de qué iba a comer el Señor? De lo que Él nos da, ¿verdad? De lo mismo que el Señor les dio a sus apóstoles, de eso mismo ellos iban a compartir con el Señor. Así que nosotros le damos al Señor de lo que Él nos da. Si nosotros, el trabajo viene de parte del Señor. Todo lo que tenemos viene de parte del Señor. De lo que tú me das, Señor, es que nosotros le damos a Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Para terminar, interesante todo esto es que no es suficiente la planificación. Estamos llamados a planificar. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, tenemos que tener un plan. Tiene que haber orden, tenemos que organizarnos. No podemos simplemente salir a lo loco y decir, bueno, el Señor nos va a ir guiando en el camino. Tenemos que planificar, tenemos que hacer una evaluación de los recursos. Amén. Y en todas las áreas de nuestra vida tenemos que también hacerlo de la misma manera. Amén. Pero esto no es suficiente. No es suficiente solamente hacer las cosas prácticas, sino que tenemos que aprender a depender y confiar en el poder absoluto de Dios que nos ha llamado. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Todo lo que nosotros podamos planificar está muy bien, pero todo tiene que ser guiado por el Señor. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser guiado por el Señor. La actitud de Jesús de tomar los panes y los peces y alzar los ojos para bendecirlos en una oración de gratitud y poder nos muestra que lo importante es que nuestros recursos sean consagrados completamente a Dios. Todo lo que nosotros tenemos, ¿qué quiere decir consagrados? Separados para el servicio de la obra del Señor. Así que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que el Señor nos da, o nuestros recursos para la obra, deben ser separados para el servicio del Señor, consagrados al Señor. Y todo lo que hagamos tiene que ser con un corazón agradecidos al Señor. Dice la palabra que toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿viene de quién? Viene del Señor, del Padre de las luces. Amén. Y lo que podemos ver aquí, 3 datos importantes se conservan aquí para nuestro beneficio como iglesia y como creyentes responsables de llevar a cabo la misión evangelizadora. Y una de las cosas que vemos es que primero todos quedaron satisfechos. Ninguno se fue para su casa falto de nada. Todos recibieron la bendición de Dios. Recibieron el mensaje para el alma y recibieron también la necesidad para su cuerpo, ¿verdad? Todos fueron satisfechos. Dice el libro que no hay mejor propaganda que el éxito. Cuando las cosas salen bien, ¿qué va a pasar?
esa persona va a salir por ahí, va a empezar a decir, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Esto me pasó. Esta fue la experiencia que yo tuve. Yo también miro algo ahí que me imagino el muchacho que tenía los 5 peces, los 5 panes y los 2 peces. A veces cuando nosotros pensamos que lo que tenemos es muy poco para dárselo a Dios y mirar cómo Dios, de eso que nosotros pensamos que era poco, cómo lo multiplica y puede bendecir a muchísimas vidas a través de nosotros. Yo me imagino a ese joven súper contento y decir, yo tenía eso ahí y Dios, vino Jesús y lo multiplicó de esa forma que hasta sobró 12 canastas. Me parece muy... Él fue partícipe de ese milagro. Correcto, algo de sumo gozo. Sumo gozo. Exactamente. Podemos ver ahí, como dice el hermano, cómo él ofrendó lo que él tenía. Ajá. Y mira lo que dice Malaquías. Dice, traed todos los diezmos a la forija, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que sucedió ahí. Llegó alimento hasta que sobreabundó, hasta que cada uno pudo mirar la obra que el Señor había hecho, palpable, en una canasta. En las manos del Señor. En las manos del Señor. Pero es ponernos a prueba, esa es la palabra, es una prueba, ¿verdad? Es una prueba porque muchas veces queremos retener lo poco y nos perdemos de la bendición que el Señor, Él mismo determinó de qué manera Él va a obrar, y es desprendiéndonos. Tenemos que desprendernos y confiar, y es ahí donde, como pasó con la viuda, con su hijo, le dice, oye, yo no tengo nada, lo único que, tráeme algo de comer, le dice el profeta, no tengo más que para hacer una tortita para mi hijo y para mí y para dejarnos morir, ¿verdad? Pero es un acto de fe, desprenderte de lo, como dices tú, de lo poco que pudiéramos tener, para que entonces el Señor obre, para que darle la oportunidad al Señor de que obre. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera tenido esa fe? Y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo siento, no puedo. Es lo único que me queda. Si hubiera perdido la oportunidad, hubiera perdido la oportunidad de vivir. Sí, hay una teoría de algunos estudiosos que dicen que posiblemente el que tenía estos panes era alguien que andaba vendiendo. Entonces por eso dice que era ya lo que le quedaba, lo último, ya todo lo había vendido. Bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo interesante aquí es que vemos cómo el Señor se preocupa cuando nosotros ponemos de nuestra parte para escuchar su palabra, ¿verdad? Muchas veces pensamos que o tal vez ir a la iglesia o tal vez juntarnos en alguna célula o es cosa que lo tenemos que hacer cuando podemos, no, sino que vemos la importancia que Jesús le dio a estas personas que habían llegado a escuchar su palabra, nomás con el simple hecho de escucharlo, de estar cerquita de la presencia de Dios, ¿verdad? Nos enseña de que nada de lo que nosotros hagamos es en vano. O sea, amén, todo lo que nosotros hagamos con respecto al Señor, el Señor lo está tomando en cuenta, ¿verdad? Y en el momento determinado, en el momento necesario de nuestra vida, de necesidad, Él va a obrar grandemente, o sea, según el área que nosotros estemos buscando. Pero, pues aquí vemos cómo el Señor no solamente les dio alimento físico, por decirlo así, sino que para él lo más importante es el alimento espiritual, que ellos querían, el hambre que ellos sentían de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros hagamos algo para buscar la presencia del Señor, al Señor le agrada, el Señor se glorifica a través de eso, y Él responde. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a preguntar que como esta historia está hablando, o lo están conectando con evangelizar, el quedar corto se refiere a yo no sé cómo hablar a las personas, pero yo sé cómo hacer comida, cosas, cómo esto de la provisión, de la multiplicación aplica cuando yo estoy hablando, tengo que hablar con otra persona. No sabemos qué necesidad se pueda presentar en el momento que tú estés evangelizando o en cualquier otra situación.
Pero cualquiera sea la necesidad, aún pueda ser material, y tú no tengas para suplir en ese momento, el Señor puede hacer un milagro, ya sea aún de sanidad. Dice la palabra que cuando nosotros salimos a evangelizar, los milagros iban a seguirnos. Y el Señor no está, Él lo hace a través de nosotros ahora. Así que cualquiera sea nuestra necesidad. En el caso de la evangelización, cuesta dinero mandar también misioneros. Y muchos de ellos van con poco dinero, ¿verdad? Ellos van a las misiones con poco dinero, dependiendo y esperando que el Señor sea el que obre y el que supla para las necesidades. Así que en todos los sentidos tenemos que esperar del Señor, ponerlo todo en la mano del Señor y esperar que en todas las situaciones que se puedan presentar, el Señor obre de una manera sobrenatural. Aún si tú, como dices, si tú estás evangelizando, no sabes qué situación se pueda presentar de necesidad, que tú te sientas falta de, no a la altura a lo mejor, o capacitada, el Señor puede hacer un milagro en ese momento y a través de ti suplir esa necesidad que esa persona puede tener. No solamente lo material, sino también lo espiritual. Sí, poniendo el ejemplo de este joven que llevó los 5 panes y los 5 los peces y los panes, pues. ¿Qué era lo que el lugar donde ellos estaban? ¿Qué era? Desierto. Despoblado, sí. ¿Qué crecía ahí en el desierto? No había ningún fruto ahí, no había nada de eso. Ese joven, me imagino que salió de ahí preparado, porque él dice, allá en el desierto no hay nada, pero voy a llevar estos 5 panes y estos peces, por si me da hambre. ¿Qué nos enseña ahí la palabra de Dios? Que nosotros debemos estar preparados, porque los peces y los panes son la palabra de Dios. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar bien preparados para llevar esa palabra de Dios. Ese joven se preparó bien. Es lo que nos da la enseñanza de ese joven, se preparó para ir al desierto para escuchar al maestro. Amén. Debemos estar preparados. Debemos estar preparados, pero si se presentan situaciones fuera de nuestra capacidad, como le pasó a este grupo de personas, que en este caso era material la necesidad, y ellos, yo estoy segura que ellos recaudaban fondos, ¿verdad? No sabemos si los 200 denarios eran el fondo que tenían ellos en ese momento. Aún con ese fondo no era suficiente para suplir la necesidad. Así es que nos preparamos lo mejor que podemos, pero si en el momento vemos que nuestra preparación o lo que no queda corta, no desesperarnos, ¿verdad? No asustarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, ponerlo todo, confiar en el Señor. Estamos ahí porque el Señor nos mandó, estamos evangelizando porque el Señor nos mandó, estamos haciendo la obra del Señor. Y si estando en esa situación nos encontramos cortos de recursos, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, clamar al Señor y confiar en Él y esperar que el Señor obre un milagro. Amén. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue hombre, igual que nosotros. Amén, sí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. Tal vez eso fue lo que le faltó a los apóstoles, no ver la compasión, porque Jesús fue un ser humano. Vio la necesidad, no les digo, váyanse para casa ni nada de eso, como Señor, deben estar cansados, vayan, que se vayan a descansar. No, el Señor también venía de predicar el Evangelio, estaba cansado. Ellos también, los apóstoles, estaban cansados y a lo mejor también tenían hambre. Pero el Señor tuvo compasión de ellos, lo tuvieron los apóstoles. Pues yo digo que nosotros no debemos de dejar de predicar el Evangelio, porque nos llaman de una casa,
Usted pueden ir a orar. Bueno, voy a llamar al pastor para que él vaya a orar por ustedes. No, tenemos que actuar en ese momento. Amén. Actuar en ese momento. Definitivamente sí. Amén. Emanuel. Amén. Yo quería compartir solamente un verso de Salmo 34:10. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Amén. Así que tenemos todo en el Señor. El Señor provee toda nuestra necesidad. El segundo punto, ya para terminar, dice que ellos recogieron lo que sobró. No desperdiciar nada. No podemos darnos el lujo de malgastar los fondos ni desperdiciar los recursos. Ya se trate de lo que pertenece a la iglesia o a lo nuestro. Lo que el Señor nos ha provisto, tenemos que administrarlo bien. Y tercero, se guardó la información estadística. A veces uno piensa que eso no tiene importancia, pero ellos llevaron un conteo de lo que estaban ahí, de las personas que estuvieron en ese lugar. Así es que todo esto nos enseña que nosotros también debemos ser cuidadosos y trabajar con esmero y ser cuidadosos con el control. Del resumen me gustaría solamente leer el último párrafo. Dice: para la evangelización de nuestra comunidad, así como para otras actividades de la iglesia, se necesitan recursos. Lo que tenemos que hacer, según esta lección, es evaluar lo que tenemos. Es decir, si tenemos que irnos con algún mensaje, aparte de que tenemos que confiar en el Señor, es que tenemos que evaluar lo que tenemos, presentarlo al Señor para que Él lo santifique, organizarnos para el trabajo y llevar un cuidadoso control de lo que estamos haciendo. Hay orden en el Señor. Amén. En el trabajo del Señor, todo lo que hacemos para el Señor, tiene que haber orden. Amén. Así que nos dé el Señor sabiduría, que lo que aprendemos, las lecciones que el Señor nos da y nos enseña a través de su palabra, no sean simplemente palabras, sino que esas palabras puedan quedar en nuestros corazones, y en el momento que nosotros tengamos que ponerlas en práctica, que se presenten las situaciones, eso que salga del tesoro del corazón y podamos ponerlo por obra en ese momento. Amén. Y podamos testificar de la grandeza de nuestro Dios y de lo que Él ha hecho por nuestra fidelidad, a través de nuestra fidelidad. Amén. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí mi parte.